Hola hermanos, paz a vosotros. Ocupen su lugar, hermanos, por favor. Ya tenía un ratito que no nos veíamos, hermanos, en la iglesia de Morelia. Ya los extrañábamos bastante, pero por gracia de Dios, hermanos, que nos concede también la oportunidad de volvernos a ver y estar aquí en este lugar y en estos momentos que tenemos de meditación de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo se sienten, hermanos? Yo estoy muy contento, hermanos, porque ya es día de reposo. ¿Cuántos de nosotros esperamos entre semana este día? ¿A quién se le fue la semana muy rápido, hermanos? ¿Verdad que sí? Se nos ve muy rápido la semana. Quizá por las tareas, por la actividad o por las ganas, hermanos, de querer ya estar un día de reposo entre esta iglesia, entre estos hermanos que tenemos, como dice la palabra de nuestro Dios, una mente, un mismo parecer, un mismo Señor, una misma fe. Amén. Y vamos a hablar acerca de esto último con un ejemplo bíblico muy hermoso. La fe, hermanos, ¿qué representa en nuestra vida? Pregunto de nuevo por si no se escuchó. La fe, ¿qué representa en nuestra vida? En un hijo de Dios, ¿qué debe representar la fe? Pues mucho, hermano, porque dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo podemos medir nuestra fe? ¿Cómo sabemos qué tanta fe tenemos? Vamos a analizar una historia, hermanos, y es muy corto a lo mejor este mensaje, pero es de análisis, de reflexión, porque quiero invitarlos que vayamos abriendo allá en Lucas en su capítulo 7. Y empiezo con estas preguntas, hermanos, porque es el contexto que debemos de tener para poder sumergirnos en esta historia. Lucas en su capítulo 7. Del versículo 1 al versículo 10. ¿Me quieren ayudar a leerlo de pie, hermanos? Adelante de pie. Y vamos a ponerle mucha atención a esta historia, que es la historia base y es el pilar de toda nuestra predicación. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy. Del 1 al 10 a una sola voz dice así. Y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y curase a su siervo. Y viendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole: porque es digno de conocer de esto, que ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviese lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me anduve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este: ve y va, el otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Por lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las gentes que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al ciego que había estado enfermo. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Y analizamos y vemos esta historia muy conocida, hermanos, quizá ya estudiada en algunas ocasiones, pero debemos entender el contexto de donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 nos dice que estaba entrando a una ciudad. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Capernaum. Contextualizando, hermanos, Capernaum era una ciudad, o es una ciudad marítima, o lleva otro nombre.
ciudad marítima a la que entraban muchos extranjeros, a la que entraba mucha gente, en la cual la Biblia misma la describe como una ciudad en tinieblas, en obscuridad. Y ahí es donde tenía que entrar el maestro con su luz. ¿Qué esperamos que se encuentre el maestro en esa ciudad? ¿Qué tipo de personaje podría encontrarse en una ciudad llena de maldad, llena de tinieblas? Difícilmente alguien bueno, difícilmente alguien con fe. Y encuentra a este soldado romano que tenía convaleciente a uno de sus soldados que dice que amaba mucho, que quería tanto. Y ese amor lo mueve a ir por el maestro a través de aquellos ancianos de esas sinagogas. Pero ¿quién era este hombre, hermanos? ¿Quién era este hombre? Centurión. ¿Qué cargo tenía? ¿Era un qué? ¿Centurión? Era un centurión. ¿Y qué es un centurión, hermanos? Un soldado romano. ¿Y tenía a su cargo cuántos hombres? 100 hombres, es correcto. ¿Era extranjero o era de la tierra de Israel? Extranjero. No tenía ley, no tenía profetas, no tenía las escrituras del pueblo judío. No conocía a Jehová como quizá lo conocía un israelita. Inclusive, hermanos, estoy seguro que nunca había asistido a una sinagoga, aunque él mandó a hacer una. No creció en una sinagoga, no creció en ese ambiente. Pero este hombre tenía incluso una mala presencia dentro del pueblo de Israel. Podríamos decir que era el enemigo. Pero este hombre, hermanos, recibió unas palabras muy hermosas cuando Jesús dijo de él que ni aún en Israel había encontrado tanta fe. Vamos a leer en Romanos, hermanos, en su capítulo 9, versículo 4. Mi hermano Feliciano me puede ayudar a leerlo en voz alta, por favor. 9, capítulo 4 de Romanos. Romanos 9. Así es, hermano, por favor. Versículo 4. 9, capítulo 9, versículo 4. ¿Qué son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas? Amén. Amén, hermanos. La fe, hermanos, depende de lo que creemos, hermanos, no de lo que tenemos. Por eso hacía esta pregunta al inicio. ¿Qué tan importante debe ser la fe en un hijo de Dios? Y me llama mucho la atención que el pueblo de Israel tenía la ley, tenía todo. Tenía la adopción, la gloria y el pacto y la data de la ley. Y el culto de la Y el culto. Pero dice la palabra allá en Lucas que se maravilló cuando encontró al centurión y vio esa fe. El Señor Jesús, dentro de los evangelios, hermanos, no fácilmente se maravilló. Se maravilló en esta ocasión por la fe de un romano, de un extranjero que no tenía el conocimiento. Israel tenía todas estas riquezas espirituales y aún así la fe no la encontró ahí. La fe la encontró en un hombre que no tenía esto. Y podemos entender, hermanos, que quizá en algún punto podemos decir que la fe es para los más estudiosos,
La fe es para los más que buscan las reglas dentro de la iglesia de nuestro Dios, que es bueno, hermanos. Pero la fe, hermanos, es una decisión que nuestro Dios nos ha dado del creer o no creer, sea mucho o sea poco. Y quiero que reflexionemos en algo, hermanos, porque nosotros como iglesia de Dios ya tenemos lo que al centurión le faltaba. El centurión solo dice la palabra que escuchó hablar de la palabra en el versículo 3 del capítulo 7 de Lucas. Nos dice que solo escuchó hablar de sus proezas. Una sola vez. No tenía las escrituras, no había visto quizá un milagro, no tenía el Espíritu Santo morando en él, no tenía quizá una congregación como la tenemos nosotros. Y es aquí, hermanos, donde reflexionamos y decimos, nosotros tenemos las sagradas escrituras, tenemos el Evangelio, tenemos un ministerio que ama a la iglesia. Y tenemos una iglesia que conforma un cuerpo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero la fe, hermanos, recordemos lo que dice Romanos. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de nuestro Dios. Si el oír una sola vez algo sobre Jesús, hermanos, le produjo al centurión la fe más grande registrada en los evangelios, ¿cuánta fe deberíamos de tener nosotros que vivimos la palabra de nuestro Dios, que conocemos de Él? ¿Cuánta fe creen que deberíamos tener? No nos falta nada, hermanos, para poder vivir una vida llena de esta fe, como aquel centurión. Aún viendo que las pruebas son difíciles, que las circunstancias pueden llegar a agobiarnos, que la enfermedad o que la muerte quizá tocan nuestra puerta, como lo hacía aquel centurión en aquel momento que lloraba o se lamentaba por aquel hombre que tenía en el lecho. Pero su fe, hermanos, por solo escuchar las maravillas del Maestro, hizo que se moviera, hizo que buscara de Jesús. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que día a día podemos decir que vivimos de esta palabra de nuestro Dios? El centurión, hermanos, bien pudo haberse quedado creyendo en eso, pero él actuó. Veamos lo que dice en el versículo 8 de Lucas, en su capítulo 7. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Lo cual viendo Jesús se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían: os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Él conocía que era la autoridad, ¿no? Porque él la ejercía cada día a esos 100 hombres que tenía a cargo. No era una fe que era tibia, era una fe que se traducía en esa decisión que tuvo de hablarle a los ancianos para que fueran a hablar con Jesús. Pero él entendía la autoridad que tenía el Maestro. Cuando dice estas palabras se refiere a que entendía que si nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, decía que ese hombre se levantara, ¿qué iba a pasar? Se iba a levantar. El centurión entendía
que de Él depende la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Por eso dice estas palabras: si yo, que soy un hombre con limitantes, tengo a cargo a 100 soldados que les digo que vayan y vienen, ¿cuánto más tú, Señor? ¿Cuánto más tú, que haces proezas, que haces milagros? A eso se refiere el centurión. No se quedó estático, hermanos. Su fe lo hizo moverse. Su fe lo hizo moverse también a través de obras. Dice la palabra de nuestro Dios textualmente que los ancianos judíos le tenían en grande estima porque ellos fueron a abogar por él para que se sanara su soldado convaleciente. No es poca cosa, hermanos, no es poca cosa. Pero sus obras, esa obra lo respaldaba. Ese respeto que tenía lo respaldaba. Y sin saberlo, hermanos, cumplía con las dos partes. Lo que dice Santiago: mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nuestra fe, hermanos, sin obras, ¿qué es? Nuestro Dios siempre busca estar cerca de nosotros de una u otra forma, y Él quiere que vivamos la palabra, que la entendamos, que la llevemos, que la comprendamos, pero también busca esas obras, porque no es solo suficiente con la fe. En Santiago 1:25 nos lo recuerda. Vamos a ver nuestras sagradas escrituras ahí. 1:25. Hermano Gerson, si me ayudas, por favor. Santiago 1:25. Amén. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Amén. Amén, hermanos. El centurión, como les digo, pudimos haber pensado que se pudo haber quedado creyendo solamente, sentado, esperando, pero mandó mensajeros, insistió. Y la fe verdadera, hermanos, nos tiene que mover a eso, a la acción, al hacer, porque no es suficiente sin obras, hermanos. Salmo 107, versículo 20, hermano Gerson, ¿me ayudas por favor nuevamente? Amén, hermano, gracias. Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Amén. Y vemos que el centurión no solo tenía esas obras, las hacía de corazón, sin ninguna agenda política detrás. Construyó esa sinagoga, pero no para quedar bien, hermanos, como lo hizo quizá en su momento Herodes, que construyó aquel templo con alguna conveniencia política. Y lo podemos ver quizá hoy en día también con los políticos en asuntos religiosos, cómo buscan esa conveniencia política. Pero todo lo que hagamos debe ser con una sola convicción, con el corazón. Dentro de la iglesia hay muchas actividades que podemos llevar a cabo, pero la intención debe ser genuina, hermanos, con el corazón. No debemos hacerlo nunca, hermanos, para quedar bien, para que vean que lo estoy haciendo. Porque ¿cómo se ve eso delante de nuestro Dios? Mal. La fe verdadera, hermanos, se demuestra
Dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Mas muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando hay obras, hermanos, hay confianza para pedir. Nuestra fe está viva. Cuando no, hermanos, siempre estaremos dependiendo de algo. Como aquel publicano, hermanos, allí en Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino porque golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No está mal ese clamor, hermanos, pero no podemos quedarnos ahí toda la vida. No podemos ser estáticos en nuestra fe. Si hay la necesidad de ayudar, debemos de buscar hacerlo. Debemos de buscar a nuestro Dios a través también de esas obras que muestren nuestra fe. El centurión demostró esa fe en acción y dijo, solo di la palabra, solo dila, y aquel siervo que está postrado en cama se levantará. Impresionante, hermanos, cómo Jesús se maravilla. Y cómo dice que ni aún en aquel pueblo que tenía todo, había encontrado esa fe. Dios, hermanos, actúa a través de su palabra. Y nosotros como pueblo suyo estamos llamados a ser el canal por el cual esa palabra se hace visible. En el mundo nos observan y a través de ese canal que somos, nos debemos de traducir como hijos de Dios. Nuestra familia, en cómo servimos a la iglesia, en cómo trabajamos, en cómo amamos, hermanos. Pero eso significa vivir en conciencia. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es vivir en conciencia? ¿Qué podría ser vivir en conciencia? Bueno, definamos qué es conciencia entonces. ¿Con un qué, hermanos? Entendimiento. Con una razón. No es vivir con miedo, sino vivir con conciencia. Es vivir con decisión de amar, de servir a nuestro Dios. Diciendo que vamos a vivir alineados conforme a la palabra de nuestro Dios y viviéndolo con hechos. Romanos 12, en su capítulo 1 al 2. Romanos 12. ¿Algún hermano que me ayude a leerlo, por favor? 12 del 1 al 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no nos conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, hermanos? ¿Que andemos como este siglo? No, ¿verdad? Que andéis avisadamente, como dice Efesios, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, buscando lo bueno. Vivir en conciencia, hermanos, es que no dejemos que la fe se quede en un sentimiento de cada sábado, sino que transforme nuestra manera de pensar. Porque cuando estamos en el mundo, hermanos,
y hablamos en nuestro trabajo que somos de la iglesia de Dios, lo debemos de demostrar con nuestras obras. Que nuestra familia, que ve que decimos amar a nuestro Dios, que ve que decimos que tenemos valores, vean que los podemos vivir como hijos de Dios. Como pueblo de Dios, hermanos, yo les quiero preguntar algo. ¿Creen que tenemos todo lo necesario para vivir en fe? ¿Creen que tenemos lo necesario, hermanos? Tenemos su palabra, hermanos. Tenemos su espíritu. Tenemos a la iglesia de Dios. Y la pregunta aquí, hermanos, no es si nuestro Dios nos ha dado lo suficiente. La pregunta es si estamos decidiendo con conciencia vivir cada día lo que creemos. ¿Sí me explico, hermanos? Si lo estamos viviendo con ese entendimiento, con esa razón. Quizás nosotros no lo podemos ver, o ustedes no pueden ver lo que yo pienso, cómo está mi corazón. Pero ¿quién creen que sí puede? Nuestro Dios. Quizás no pueden ver cómo me comporto yo en casa o en mi trabajo, pero ¿quién sí puede? Nuestro Dios. El centurión, hermanos, casi con nada, solo porque escuchó una sola vez, creyó. Y con eso fue suficiente para que el Señor Jesús se maravillara. Nosotros, con tanto que tenemos, con la oportunidad que Dios nos da, debemos de hacer conciencia de vivir una fe plena, no una fe que escucha, sino una fe que vive, que actúa y transmite y predica con su ejemplo. Porque esa es la finalidad de la misma iglesia de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Y cómo predicamos también? Con nuestro hablar, con nuestro actuar, con nuestro vestir, con nuestro comportamiento, hermanos, que no solamente sea dentro de la iglesia, sino fuera también. Y aunque puede ser difícil, el Maestro nos dice: no te preocupes, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, mas confía, pues yo he vencido al mundo. Confía, como aquel centurión. Confía en que Dios es aquel sanador, aquel que nos libra de todo mal, que nos libra de toda enfermedad, y que si permite algo, hermanos, es por amor. Es porque busca que nos forjemos en espíritu y en verdad. Y con este versículo, hermanos, quiero ir cerrando. En Santiago, en su capítulo 2, versículo 17. Es una declaración de fe, hermanos, que ya le hemos dicho. Estamos ahí, dice así. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Es un verso que leemos, pero que debemos de reflexionar y debemos de meditar en nuestra fe y en nuestras obras. Dos pilares muy importantes. Decía nuestra hermana Rosita un verso muy hermoso también. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y a quién queremos venir a agradar el día de reposo, hermanos? ¿A quién queremos venir
adorar el día de reposo, a nuestro Dios. Pero ¿cómo estamos de nuestra fe? ¿Nos estamos tambaleando? ¿Estamos flaqueando? Sin duda hay pruebas en la vida, sin duda hay situaciones que son difíciles, pero la confianza que debemos de tener es plena, porque aquel centurión no tenía nada. Nosotros tenemos mucha posibilidad, hermanos. Tenemos mucho de dónde tomarnos para decir, confío en nuestro Dios. Y que vengan las pruebas y las luchas, nada nos va a separar del amor de nuestro Dios. Bien, hermanos, este es el pequeño mensaje que tengo para cada uno de nosotros. Mi deseo es que Dios les bendiga, que sigan adelante y paz a vosotros.